7 de septiembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa. Este repaso que hacemos cada día a las portadas de los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día, como cada mañana, y también, como siempre, vistazo a la prensa digital. Y como cada martes nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Director, como bien saben, del diario El Día de Córdoba. Bueno, hoy hay portadas muy dispares, hay alguna foto coincidente, pero las portadas muy dispares, cada uno de los periódicos que se publican en papel. Así que empezamos con este primer vistazo, como es habitual, por el decano, por el diario Córdoba, que ha escogido para apertura las elecciones de Italia, que se produjeron el domingo, aunque es verdad que todavía no está resuelto el escrutinio del todo, está bastante avanzado, con la victoria en las urnas de la ultraderecha, que dice el diario Córdoba, que sacude a la Unión Europea. La foto para una inauguración ayer de una exposición sobre la visita de Felipe II a Córdoba, capital de un imperio, titula. Y vemos en la foto al rector y al consejero, que antiguamente fue el anterior rector, junto al delegado de gobierno de la Junta, en esta inauguración de la exposición. Más temas, el tema del Córdoba, la parte alta del periódico, hablaremos si da tiempo también del tema del fútbol. El diario ABC ha escogido para su apertura un tema de infraestructuras. Titula con foto, la foto del diario Córdoba, por cierto, la firma J. González, esta la firma Valerio Merino, goteras y filtraciones en el C3A desde 2013, es decir, desde su inicio prácticamente, aunque el inicio es de 2003, pero sí que hubo una reparación, en fin, desde hace ya muchísimo tiempo hay goteras, como por cierto ya se ha comentado en otros medios hace unos días, unas semanas. Titular para el País Vasco, 1 de cada 3 etarras del País Vasco ya está en semilibertad, titula. Son reclusos internos de los que dependen del gobierno vasco, y el gobierno vasco se escuda en criterios técnicos y arraigo de terroristas para darles un régimen abierto. Más que semilibertad, es un régimen abierto. El diario El Día habla del turismo. Hoy es el Día Mundial del Turismo y titula que Córdoba recibe lo que va de año más visitantes que en todo el 2021. Ya se han superado las cifras del año anterior. Es cierto que poco a poco va recuperándose la normalidad y ya este año sí que va completo. Desde enero y diciembre esperemos que no haya que lamentar ninguna otra restricción, ni siquiera limitaciones, como ya hubo el año pasado. Alguna había todavía a principios de año, y eso motiva que ya este año, en los primeros 7 meses, u 8 meses, ya hayamos recuperado todo el turismo del año pasado. La foto, que en este caso es firma Miguel Ángel Salas, también para la exposición de la Córdoba del siglo XVI, como titula el diario El Día, la visita de Felipe II en el año 1570, que convirtió a Córdoba en capital de un imperio durante unos meses. Luego hablamos de este tema también. Habla también el diario El Día, con foto para Lola Amo, la presidenta del IPRODECO, de que el jueves, pasado mañana, se inaugura Intercaza, que vuelve a su versión presencial en el Palacio de la Merced, con muchísimas actividades, 150 actividades y 70 y tantos stands. Una feria que toma peso y que además varía un poco la temática. No solamente es cacería, como fue al principio, sino, ya lo hizo en las últimas ediciones, incluye turismo, ocio, medio ambiente, ocio activo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos, si te parece, Juan, vamos a empezar hoy por el Día del Turismo, porque el diario Córdoba publica asuntos más del extranjero. El tema del turismo, hoy es Día Mundial del Turismo, decimos no, lo dice el calendario, y dice el diario El Día que se recupera el turismo. Es verdad que el turismo no se ha recuperado tal como estaba hace un par de años o 3, antes de la pandemia. Ha cambiado un poco el perfil, menos turistas extranjeros, no se consigue acabar con el problema de las pernoctaciones, pero lo que es el volumen de turismo sí que se va recuperando. Bueno, nos encontramos con varias lecturas, ¿no? La primera, que tanto el 2021, por mucho que nos suene que fue un año normal, no lo fue, porque tuvimos unos primeros meses de restricciones y todavía había cierto miedo, entre comillas, a viajar, y segundo, el 2020, que no nos vale para las estadísticas porque fue la época de mayor virulencia del COVID, ¿no? Si nos tendríamos que ir a los datos de 2019, que es con los que más o menos nosotros hemos querido comparar esta información, ¿no? Y bueno, la resultante es que en los primeros 8 meses del año, pues Córdoba tiene ya, o ha recibido ya, los mismos turistas que se hospedan en hoteles que todos los que tuvo en el año 2021. Bueno, yo creo que es
un síntoma de que, como tú decías, el sector va retomando el pulso y que la actividad turística vuelve a la ciudad y a la provincia. Recordemos que hay determinados puntos también en la provincia donde el turismo es muy importante, ¿no? Sobre todo, en fin, en la zona sur o en parte de la zona sur y en el norte de Córdoba. Y yo creo que los datos son positivos para el sector, ¿no? En una celebración como esta, el Día Internacional, el Día Mundial del Turismo, y que vienen eso a corroborar que el sector está un poco despertando, ¿no? Y lo que decía, hay situaciones que no han variado, ¿no? Y es que no conseguimos llegar a ese 2 de pernoctaciones medias, que sean prácticamente 2 noches en las que se alojen los visitantes en los hoteles. Nos quedamos en el 1,7, que son más o menos los guarismos que estábamos manejando antes de la pandemia. Estábamos en el 1,6 y ahora estamos en el 1,7. Y lo que se refiere al perfil, pues bueno, también es lógico por las circunstancias que se han dado en los 2 últimos años, que el turismo nacional es el que más peso tiene, ¿no? Y luego, dentro del turismo extranjero, que sigue ocupando también una cuota bastante importante, pues bueno, destacar, pues tampoco ha variado mucho el perfil, ¿no? El ciudadano francés es el que más suele visitar Córdoba, seguido de alemanes, de italianos, y luego hay una amplia presencia de portugueses, e incluso llama la atención que incluso países mucho más pequeños, aunque importantes desde el punto de vista económico, pero no con la población de Francia o de Italia, caso de, por ejemplo, Países Bajos o Suiza, pues también tienen una presencia muy importante a la hora de analizar el hospedaje en Córdoba, ¿no? Yo creo que sería un poco la radiografía de lo que es a día de hoy la situación hotelera, de la planta hotelera en la provincia. Durante este tiempo hemos hablado mucho durante esta pandemia de que ha cambiado quizá por obligación los destinos. Se ha buscado más turismo de naturaleza durante los años de la pandemia, se ha buscado más turismo alejado de las grandes aglomeraciones, y en las ciudades de interior han ido trabajando para la recuperación. No sé si se han hecho aquí las tareas o no. En Córdoba vemos por algunos periódicos, hoy estos días atrás, que hay problemas con el patrimonio, no sé, que las cosas no están condicionadas, problemas de saturación en espacios en el casco histórico. No sé si claro, nadie preveía que esto iba a durar 2 años cuando empezó la pandemia, porque si se hubiera sabido sí que tiene un paréntesis importante para resetear. Todos confiábamos en aquella época que esto iba a ser cuestión de 15 días, luego resulta que esos 15 días se han extendido mucho. Pero es verdad que ahí se ven, y estamos recién pasado el verano, hemos viajado todos, como hay sitios que sí que se han hecho las tareas y que se aprovecha este tiempo, y Córdoba es como si hubiésemos hecho un Kit Kat, ¿no? Un paréntesis, y intentemos volver lo que había antes, y con los problemas que ya había antes, o sea, sin resolver esos problemas. Sí, yo creo que es un hándicap que tiene el sector en la ciudad, y es que ese reseteo que se le exige un poco a todos los empresarios todavía no se ha producido, ¿no? Es verdad que ha habido algunos intentos, se están intentando modificar algunas cuestiones, pero los problemas de fondo siguen estando ahí, aunque yo comprendo que muchas veces es muy complejo acabar con determinadas situaciones que ya de por sí generan conflictos, ¿no? Llevamos hablando de los últimos 6-7 años del problema de la gentrificación en determinados destinos, y en Córdoba lo estamos viendo, ¿no? Yo tuve la oportunidad no hace muchos días de hablar con compañeros de la profesión de un sitio tan alejado de Córdoba como es Gijón, donde ese eje Gijón-Oviedo tiene una serie de problemas muy similares a lo que es Córdoba en cuanto a determinadas actitudes, comportamientos y visitantes que vienen a los fines de semana, ¿no? En cualquier caso, la estadística de la que estamos hablando y de la que nosotros nos hacemos eco hoy en el Día de Córdoba se refiere al perfil de visitantes que llegan y se hospedan en los hoteles de la provincia. Luego hay otros problemas añadidos, que supongo que son a los que tú te refieres, claro, de otro perfil de turistas que desde luego no ayuda a la mejor imagen de la ciudad, y que todavía es una situación que no se ha resuelto y que no está solo en manos de los empresarios ni de los trabajadores de las empresas, sino también de las administraciones, de saber cortar determinados comportamientos y actitudes, ¿no? Sí. Yo me refiero en general, porque en una ciudad que quiere vivir de turismo cultural y patrimonial encontramos que una serie
de sinsentidos. Por ejemplo, el tema del espectáculo del Alcázar, que eso está eternizado, nadie sabe cuándo va a ponerse en marcha algún día. El tema de las comunicaciones con Medina Zahara, que tampoco acaban de resolverse, o el tema que hoy publica ABC, o que recuerda a veces del problema que tiene el C3A, un edificio que es el emblema hoy de la cultura del arte contemporáneo de Córdoba, y que vemos que tiene pues, sus goteras, como su día tuvo también Medina Zahara, que lo recuerda Rafa Ruiz. Bueno, tiene Medina Zahara, la sede del museo, sí. Del museo sigue teniendo sus goteras, sigue viendo cubos, un cubo que tú vas pasando allí intentando ver una ruina del siglo X u XI, y las ruinas están allí, debajo de ti, porque hay una gotera encima. No sé si es que no nos tomamos en serio o que no hay presupuesto para eso de todo lo que queremos. Yo creo que es una cuestión de varios factores, no solo presupuestarios, sino también de voluntad y de saber dirigir también hacia dónde tiene que ir la política turística. Igual que no se ha actuado con la contundencia que se merece en situaciones como la que tú estás explicando, hay otras en las que sí, por lo menos, que es donde tenemos que agarrarnos, se ve un poquito de luz, ¿no? Y es que hemos conseguido que desde la pandemia para acá, hacia adelante, se empiece a hablar ya algo más del impacto que puede tener en una ciudad como Córdoba el turismo de congresos, ¿no? Que es verdad que antes ya teníamos ahí un segmento bastante importante, ¿no? Pero que hay que potenciar, ¿no? Y luego ese turismo cultural, que también suele ser un visitante que normalmente, en fin, desembolsa mucho dinero y hace un gasto importante, hay que cuidarlo, eliminando todas esas circunstancias a las que tú te refieres. Las goteras de Medina Zahara son eternas, los problemas del C3A, que ya adelantamos en el Día de Córdoba, pues bueno, ya sabemos que están ahí, se va a pedir un informe, y datan del año 2013, ¿no? Y otra serie de circunstancias que desde luego nos han ayudado. Hemos tenido el Palacio de Congresos cerrado durante muchos años, el de ferias todavía no se ha inaugurado, en fin, que yo creo que el sector tiene muchos segmentos en los que hay que trabajar y otros en los que por fortuna se está avanzando, aunque poco a poco. Bueno, pues etcétera, ha provocado este asunto, y lo recuerda hoy, como dice Juan Rafa Ruiz, en el diario ABC, entran goteras por el techo, por los laterales, se filtra el agua desde el subsuelo, y lo peor es que no se sabe cuál es el problema, porque no se sabe si es que está mal diseñado, mal construido, o que se diseñó de una manera y se construyó de otra, y ahora está intentando averiguar cómo se resuelve un problema que lleva pues, casi 10 años sin resolverse. Bueno, vamos con temas más prosaicos, los impuestos. Ayer contó el concejal responsable de Hacienda que se prepara una nueva bajada de impuestos en el Ayuntamiento. Lo traen todos los periódicos, yo lo leo, por ejemplo, en el diario Córdoba. El Ayuntamiento contempla una cuarta bajada de los impuestos municipales, fundamentalmente en el impuesto de construcciones y obras, en el IBI de rústica, en el impuesto de circulación y en las plusvalías. Son impuestos, dice el diario ABC, que es una rebaja prudente. Digo lo de prudente porque estamos en un debate en toda España, en Europa, de si se pueden bajar o no los impuestos, porque cuando se baja impuestos se recorta la recaudación. Y eso limita, por ejemplo, que se puedan hacer obras. Al mismo tiempo que estamos reclamando dinero a Europa para que nos mande fondos de fondos de resiliencia, o la Junta le pide más dinero al Estado, el Ayuntamiento pide más dinero a la Junta, la Diputación le pide dinero a todo el mundo, y al tiempo cada uno baja sus impuestos. Es un poco un sinsentido. Sí, bueno, yo creo que ya el martes pasado abordábamos también un poco esta cuestión, y con lo que ha pasado en los últimos días, en fin, yo llego a una conclusión fue muy personal, pero vamos, también analítica, después de analizarlo todo, de que hemos entrado en un debate excesivamente demagógico, ¿no? Y que aquí los partidos pues aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid, o no, que diría Rajoy, pues para hacer un debate que una vez que lo analiza y rasca un poco, vemos que hay mucho de propaganda, mucho de populismo, pero poco de efectivo. Yo, sin desmerecer las políticas o las líneas de cada uno de los bloques de este país, de unos que abogan por bajar a los impuestos y otros que abogan por subirlo o por aplicarle más presión fiscal a determinados colectivos, en fin, al final nadie habla de lo importante, y es que lo que tenemos en este país es un problema de recaudación. Lo que necesitamos es buenos equipos que luchen contra el fraude fiscal, que es lo importante, no modificar al alza o a la baja. Eso es lo realmente importante y lo que necesita este país, y no lo digo yo creo que los técnicos de Hacienda lo llevan diciendo en los últimos 25 años y ningún gobierno ha hecho nada al respecto.
Por eso digo en fin, que esto está muy bien de cara a las elecciones municipales que vienen, en fin, de cara a movilizar un poco a tu electorado según la sensibilidad ideológica de cada ciudadano, pero que al final la realidad del problema que tiene España es de recaudación por el alto fraude fiscal que tenemos. Tenemos economías sumergidas que a nivel general se puede hablar de un 20%, que en determinados territorios y comunidades autónomas puede llegar incluso al 25%. En fin, ese es el verdadero problema que tenemos y no la lucha aquí de quítate tú para ponerme yo o tienes que bajar y tú tienes que subir desde mi punto de vista. Pero nadie seguramente cuando llegue una campaña electoral nos hablará de mire ustedes, vamos a reforzar el equipo de inspectores de Hacienda en tanto, no, porque eso no es excesivamente popular, eso claro, ni aporta votos. Pero ahí es donde está el verdadero meollo de la cuestión, ¿no? Y que nadie se atreve ahora mismo a tocar eso, y no este gobierno, sino ni lo anterior, ni el anterior, ni el anterior del anterior, ¿no? Ni el que venga. Dice hoy, por ejemplo, Diario Córdoba, que la Junta va a dejar de recaudar 6 millones de euros por la supresión del impuesto de patrimonio. Todo este lío tan gordo para regalar, entre comillas, dejar de recaudar 6 millones de euros. Porque son muchos titulares. La imagen que les queda o que pretende cada uno que quede, el Gobierno o el Partido Popular pretende quedar con la marca de yo bajo impuestos y la oposición, el PP, le baja impuestos a los ricos. Al final, si son solo para ricos, efectivamente, como dice, 6 millones es chocolate del oro. Pero yo bajo impuestos, si son 6 millones, es también chocolate del oro. O sea, que estamos en un debate totalmente estéril y nos interesa mucho más que nos toquen a lo mejor el precio de la luz o el precio de la cesta de la compra, que ahora se ponga a ver si recaudamos 6 millones más o 6 millones menos sobre el presupuesto de miles de millones de euros, que es lo que estamos manejando. Claro, yo por eso te decía que todo al final es bastante demagógico. Si determinadas cargas impositivas o figuras impositivas, llámese impuestos de patrimonio, no sé, por similitud con Europa, hay que eliminarla o estudiar su eliminación, pues se puede hacer y no pasa absolutamente nada, no creo yo. Pero lo que sí hay que reforzar son los sistemas de recaudación. En España desde siempre, desde que existe la democracia, tenemos una fiscalidad progresiva, es decir, el que más tiene, el que más paga progresivamente. Pues lo que hay que aplicar es que el personal, funcionarios que por cierto son bastante eficientes en esas tareas, puedan desarrollar su trabajo. Es que en ocasiones no lo pueden hacer por falta de medios humanos y medios materiales. Entonces yo creo que ahí estaría la solución, no es eliminar un impuesto o crear uno nuevo, sino que los que hay y la recaudación que se haga también se haga de manera justa y se acabe con esa economía sumergida que está ahí, nos guste más o no. Sí. En cualquier caso, el impuesto de patrimonio, que es verdad que no hay casi en ningún país o en casi ningún país europeo, en España casi tampoco lo hay, porque para pagar ese impuesto hay que tener 1 millón de euros o más. Son 700.000 euros, pero se descuentan 300.000 de vivienda habitual, con lo cual hay que tener 1 millón o más. Es decir, que el impuesto no lo paga prácticamente nadie. Creo que están exentos, 99,8% de la población está exento de ese impuesto. Es decir, que prácticamente tampoco existe. Bueno, más asuntos que hay en los periódicos. Bueno, hablando de precios, hoy publica, lo leo en Cordópolis, que también aparece en el Diario Córdoba. Una familia que tiene problemas muy serios para pagar la luz. Se llama Jesús, ella se llama Isabel, y él es enfermo de esclerosis lateral, de ELA, y tienen que estar enchufados a la luz. Dice en esta información que han tenido recibo de 700 euros. Yo en mi casa, si tengo ese recibo, apago el aire acondicionado. Él no puede. Él tiene 2 colchones que tiene que inflar cada día de manera automática o eléctrica. Tiene 2 cargadores, 2 respiradores que tienen que tener conectados, un tosedor, un aparato para retirar la flema. Es decir, que él sí que está condenado doblemente por su enfermedad y porque tiene que pagar la luz. No sé por qué no se han arbitrado medidas para solucionar problemas puntuales, porque la política sirve para resolver problemas. Buscar soluciones para los problemas, no buscar problemas para las soluciones, como dice alguno. Y en el caso de Jesús, que es un vecino de Córdoba, pues evidentemente él dice que tiene su pensión, él era bombero, le queda una pensión y con eso tiene que hacer frente a todo lo que es tuyo, pero además a una situación extraordinaria. Bueno, yo la verdad es que el problema llama la atención, pero coincido contigo, la resolución es bastante fácil, ¿no? Yo creo que se pueden... para eso están las administraciones, para eso están los acuerdos con las eléctricas y con las empresas suministradoras y
en caso de vulnerabilidad como este, yo creo que no debería haber ningún problema para que la situación de esta familia o sus preocupaciones fueran otras, desde luego, y no el recibo de la luz. Yo creo que es un problema de fácil solución, y supongo que ahora que se ha hecho público, tanto por parte de la Administración, bien sea la propia Sanidad, bien sea cualquier otra consejería, me da igual, claro, o asuntos sociales, se pueda resolver esto de forma inmediata porque es fácil. Incluso las propias empresas suministradoras seguramente no van, que están acostumbradas a lidiar también con determinadas figuras como el bono social y demás, no va a haber ningún problema para que esta persona pueda al menos preocuparse de su enfermedad y no, desde luego, del recibo de la luz. Bueno, pues este hombre, que lo sepan que le han bajado el impuesto de patrimonio, aunque no lo pague, pero la luz sí que se lo mantienen el precio que todos estamos pagando. Bueno, más cosas. Habla en los periódicos, lo leo en el Córdoba, aunque viene en todos sitios, del PFEA, del Programa de Fomento del Empleo Agrario, del Plan de Fomento del Empleo Agrario, que ayer conocimos algunos datos más. Son 116 los proyectos que han sido aprobados en Ayuntamientos de Córdoba, que van a generar 105.000 jornales. Son 6.000 y pico puestos de trabajo que se van a crear. Decía hace unos días Nieto, el consejero de Administración Local, cuando vino a firmar los convenios, que este es un plan que es singular para Andalucía y Extremadura y que hay que pelear todos porque se mantenga, porque hay cierta polémica en cuanto a la utilidad del plan o esa especificidad que tienen tanto Andalucía como Extremadura, esa situación privilegiada, discriminación positiva. El PFE ha sacado a muchas personas del paro. Sí, bueno, y no solo ha sacado a muchas personas del paro durante determinados tiempos, sobre todo en lo que es la Andalucía y la Extremadura agrícolas, ¿no?, sino que también ha posibilitado de que algunos pequeños municipios puedan tener infraestructuras que eran necesarias y que de otra manera no podrían tener. Yo creo que la eficacia del problema, más allá de algunas situaciones desagradables que se vivieron, sobre todo en los primeros años, se trata de un proyecto que está muy controlado, donde hay muchísimos controles porque intervienen las 4 administraciones, tanto los ayuntamientos, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, con lo cual la fiscalización está garantizada y que todavía tiene su impacto positivo en los municipios y sobre todo en los pequeños municipios y en la economía de muchas familias, ¿no? Con lo cual yo creo que como se diseñó está funcionando y que habría que mantenerlo. Ojalá mañana tuviéramos que estudiar la eliminación del PFEA, que se llama ahora, que el nombre, por cierto, horroroso, podían trabajar en eso, porque no hubiera demanda de trabajadores del campo que quisieran acogerse a este problema. Ojalá todo fuera eso y se podrían articular otro tipo de medidas, pero a día de hoy sigue haciendo falta, y también la labor de las administraciones tiene que ser un poco más didáctica a la hora de explicar a otras comunidades, claro, de que esa discriminación positiva de la que se habla, bueno, tampoco es una cuestión que sea supermillonaria ni nada de esto, ¿no?, sino se trata de una necesidad, de una especificidad de que tiene Andalucía y un territorio como Extremadura, ¿no? Creo que son 48 millones de euros la financiación del PFEA. En cualquier caso, el Gobierno pone el 75%, el 55% de esa cantidad, que sirve para contratar a través del SEPE, contratar a las personas que van a trabajar esos 105.000 jornales en el caso de la provincia de Córdoba, y el 45% restante se sirve para comprar materiales, se pone 75% la Junta de ese 45% y 25% la Diputación de ese porcentaje. Que además hay un cierto polémica o debate porque, claro, eso es para comprar materiales. Se prevé que desde que el Ayuntamiento presenta el proyecto hasta que se paga la factura va a subir el precio del material, visto cómo está el tema de la inflación. La Diputación le pide a la Junta, que son de colores políticos distintos, que aporte un poco más en previsión de que hay un incremento, y al final sea el Ayuntamiento, que es quien encarga la obra y quien se encarga de realizarla, suelen ser obras municipales, que luego acaba asumiendo los costes, que municipios sin presupuesto, que al final será la Diputación, con lo cual un poco la pescadilla y por no asumir un coste previsible. Recordemos que se arbitra una fórmula para que se actualicen precios de suministro, pero en el PROFEA o el PFEA no viene esa actualización en principio. No, yo creo que ese sistema de corrección habría que aplicarlo a los proyectos, tal vez este año por esa incidencia que tú hablas de los precios y que creo que hay que tener en cuenta. Los proyectos habría que mirarlos y analizarlos con lupa muchísimo más que en otras ocasiones, y yo lo que confío que esta, si se me permite la expresión, peleilla entre administración de distintos
distintos signos ideológicos, pues en fin, no acabe con que dentro de 2 años estamos hablando de que determinado número de obras del PFEA pues se han quedado sin acabar porque simplemente no se ha acabado el presupuesto para materiales. Yo confío en que todo esto se resuelva, cuando además es fácil, porque a la hora de atribuirle una asignación económica a cada uno de los proyectos, pues se deben de tener en cuenta esas partidas para medidas correctoras para los materiales. Es más, ha ocurrido al contrario en años anteriores, donde se han asignado una serie de presupuestos, luego por distintas circunstancias del mercado, de compra de materiales, en fin, y también de habilidad de los propios ayuntamientos o entidades, pues no se ha gastado todo el presupuesto y se ha ejecutado una obra con total garantía, y esos remanentes luego han posibilitado que se amplíen a determinadas obras en un segundo reparto mucho más modesto, con esas cantidades de remanentes. Pues yo creo que aquí habría que aplicar un poco lo contrario, ¿no? Y es que, bueno, vamos a mirar con lupa y tengamos en cuenta que esto puede ocurrir, ¿no? La obra de PFEA sirven, pues eso, para arreglar una calle, para hacer una plaza, para restaurar un edificio, todo municipal, ¿eh? Si es municipal, explicaba ya Rafael Valenzuela, hay que documentar por qué se va a hacer esa obra allí. Bueno, hablando de infraestructura, hoy publica Córdoba que el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maestro, recomienda o insta al ayuntamiento a que repare, que solucione el tema de alumbrado en Miraflores. Un parque que, si son vecinos de la zona, sabrán que lleva sin luz o con muy poca luz desde el día que se inauguró. Aquel parque, entre los robos, el vandalismo y el río que se encargó de echar por tierra todo lo que se reparó en el año 2010, la verdad que de noche no hay quien pase por allí. Y hubo una queja en su día, y el defensor, como publica Alfonso Alba en Córdoba, urge, insta o recomienda al ayuntamiento que incorpore los presupuestos de este año una partida para que esta foto que estamos viendo pues tenga un poquito más de luz. Sí, bueno, no es una situación nueva. La denuncia, lo nuevo ahora es que el defensor del pueblo se haga eco de este problema, y yo creo que es uno de los déficits, una de las asignaturas pendientes que tiene la anterior corporación, que no hizo ni caso, ni la anterior. Porque es de 2003 este asunto. Claro, entonces yo creo que ahí, en fin, no sé, supongo que hoy día técnicamente se podrá plantear un alumbrado donde se corra muchísimo menos riesgo a la hora de robo de cableado, en fin, determinadas circunstancias que es verdad que se pueden dar y que se han dado en otras zonas de la ciudad, pero que luego hay que resolver, y cuanto antes, ¿no? Esto ocurre en Miraflores, ocurre también en el balcón de Guadalquivir, donde las luces que se instalaron en su día, las rampas, no existen hace muchísimo tiempo, y muchas zonas de Córdoba. Bueno, vamos terminando fuera de hora casi. Decía Intercaza, lo trae el diario El Día en la portada, en la parte alta, en el cintillo. Intercaza recupera el formato presencial y reunirá al sector cinegético andaluz. Yo decía cinegético y muchas más cosas. Intercaza ha intentado, no sé si también blanquear un poco la propia feria, que nació siendo solo Intercaza, solo de caza, y ahora pues encontramos desde un rocódromo, una pista de escalada en bicicleta, hay multitud de cosas en el Intercaza de este año, el medio ambiente, muchas reales también que hay, como no. No sé si son 24 años, la oferta está más que consolidada, pero hay que reinventarla cada año. Sí, yo creo que estas actividades paralelas, que además algunas de ellas se han trasladado incluso en estos días previos a la provincia, a mí me parece muy interesante. Suele reunir a un colectivo o a una actividad económica que, recordemos, que mueve mucho dinero, que también tiene un componente ambiental muy importante, y que, más allá de todas las cuestiones ideológicas, de lo que se ha querido un poco meter a la casa como en el debate político, luego hay una realidad y un entorno que es lo que ha llevado a la Diputación a querer consolidar esta cita, ¿no? A mí me parece bien, creo que también ha habido ganas, porque aquí se ha tenido tiempo para diseñar la vuelta total a lo presencial, y creo que vamos a tener una feria bastante interesante. Vamos a ver qué nos depare, con qué nos sorprenden a partir del jueves. El jueves se inaugura, habrá por cierto un programa especial desde el Palacio de la Merced, en esta casa, para que conozcan Intercaza, los stands y las actividades paralelas, que, como digo, algunas son muy interesantes. Y ya en 30 segundos para la noticia cultural del día, la de la foto del Día de Córdoba y del Córdoba, la inauguración ayer de la exposición
sobre Córdoba, capital del imperio. En el año 1570, en la guerra de la Alpujarra, que se libraba en Granada, Felipe II pues decidió instalarse en la ciudad de Córdoba. Si han pasado, se han fijado, han pasado seguro por la puerta del puente, verán que hay un cartel allí donde cuenta que se restauró esa puerta para la llegada del rey. Bueno, lo que no sabía todo el mundo es que se instaló durante un tiempo en Córdoba la corte, y Córdoba fue capital de un imperio, del primer imperio en la época, el imperio español, para combatir contra la revolta de los moriscos en la Alpujarra. Bueno, una exposición muy interesante, Juan, de estas que puede marcar, no digo una época, pero sí cambiar un poquito de percepciones, ¿no?, en la sociedad. Sí, y además yo creo que tiene el aval, ¿no?, de que se trata de estudios e investigaciones que se han llevado a cabo por parte de la propia Universidad de Córdoba en colaboración con la Junta de Andalucía, y el visitante tampoco se piense que va a encontrar allí una loa de imágenes o de cuadros de pintura de la figura de Felipe II, ¿no? Es un poco la excusa para explicar cómo fue la Córdoba de aquel siglo XVI, del tiempo en el que estuvo aquí el rey, cómo cambió la fisonomía de la ciudad en algún aspecto y qué aportaciones y qué déficits también se encontraron. Así que yo creo que desde el punto de vista cultural también nos va a mostrar una parte de nuestra ciudad que tal vez no sea tan conocida ni para los propios cordobeses. Efectivamente, titulado por ejemplo Cordópolis, así fue el viaje de Felipe II a Córdoba cuando era la gran fábrica de Andalucía. Es decir, que era una Córdoba muy, muy distinta, siglo XVI, muy distinta a la que luego evolucionó durante los siglos XVII y XVIII. Ya hubo otra crisis de la que también los expertos hablan alto y claro de por qué se produjo. Muy interesante, una buena oferta cultural. Si quieren dar su paseo, está expuesta en el Archivo Provincial, en la calle Pompeyo, y ahí pueden visitarla. Hay mucha más información. Me he dejado atrás el Córdoba. Mañana tocará hablar de los números espectaculares del Córdoba. Solo el Madrid y el Córdoba, en las primeras 5 competiciones de fútbol español, no han perdido un partido, o sea, lo han ganado todo. Hay algunos que lo han perdido, pero que lo han ganado todo solo el Córdoba y el Real Madrid. Creo que el Bayern en Europa. Hay muy poquitos equipos en Europa que las 3 primeras categorías no cuenten su periplo por victoria. Bueno, un día llegará la derrota, ¿eh? Tampoco vayamos a pensar que esto va a ser siempre así. Sí. Ojalá que no, y que tarde muchísimo, pero sí, tendrá que llegar algún día, claro que sí. Por más información, le invito a que profundicen como cada día en los periódicos, que bajen el kiosco, que lo lean por internet, escuchen la radio y que vean la televisión. Te veo el próximo martes, Juan. Aquí estaremos. Gracias por tu visita y a ustedes les veo mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.